Amigo agricultor, Cosmo Agro tiene el gusto de presentarle el programa Aliados 5G, programa que tiene el respaldo de toda una trayectoria y experiencia de más de 40 años con más de 400 casos de éxito de agricultores satisfechos en Colombia y el exterior por cuenta de nuestros productos y asesorías. Lo invitamos a que conozca nuestro programa y contar con una gran variedad de beneficios como asesoría técnica virtual, imágenes satelitales de sus cultivos, capacitaciones en manejo del producto y cultivos, participación en webinars informativos, acceso a productos del portafolio en la zona. Acérquese a los almacenes afiliados o comuníquese con nosotros y pregunte por nuestros productos y beneficios. Cosmo Agro, todo lo agro bien hecho. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Adrián Rodríguez, soy ingeniero agrónomo con una especialización en marketing. Les agradezco a ustedes por estar en este momento acompañándonos y interesados en este tema, que es un tema introductorio a un pool que vamos a estar viendo en capacitaciones frecuentes, creo que es una semanal. Entonces, le damos la bienvenida de parte de Cosmo Agro, la gerencia y todo el equipo de trabajo de mercadeo y comercial. Bueno, la charla que vamos a ver hoy es manejo de coayudantes y otros factores claves en el control de malezas y plagas y enfermedades en los cultivos. Ahí estamos como la parte del departamento técnico y de mercadeo, que es el que está acá dando, digamos, este espacio de charla. Y vamos a arrancar. Yo espero que el espacio sea muy dinámico y si no, pregunto para que la gente participe. Lo primero es saber qué son los factores claves, cuáles son los factores claves para un óptimo control de cualquier plaga, enfermedad o maleza. Siempre vamos a arrancar para poder tener nosotros, digamos, un compendio y un análisis real de lo que está pasando en campo, es primero diagnosticar nuestro problema, es saber a qué nos estamos nosotros enfrentando, sea un hongo, una bacteria, un virus, un nematodo, áfido, ácaro, insecto, etcétera, 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 de todos los problemas que nos podemos encontrar. Y eso que aquí nada más me estoy centrando simplemente en los factores biológicos, porque también hay unos factores que se llaman factores abióticos, que son las deficiencias por diferentes nutrientes, que no lo estamos tocando en este momento, pero que también nos ocasionan problemas en campo. Hay que tener en cuenta que para identificar los problemas hay que conocer muy bien el cultivo y tenemos que saber al menos diferenciar qué es un hongo, qué es una bacteria, qué es un virus y cuáles son las posibles sintomatologías que ellos nos pueden dar a nosotros. Porque muchas veces hay ocasiones en las que se confunden. Entonces confundimos un daño de un insecto con el de un hongo, confundimos el daño de una bacteria con el de otro patógeno, confundimos de pronto un virus con una deficiencia y así sucesivamente vamos enfrentándonos a diferentes problemas que tenemos que ir analizando en campo. Entonces, para ello, Cosmo Agro pues tiene un equipo bastante grande de trabajo. En este caso, la asesoría que ustedes pueden tener acceso es una asesoría virtual donde ustedes pueden enviar fotos, videos de sus cultivos para que ustedes puedan aprovechar, digamos, al tener un profesional, un ingeniero que van a estar pendientes de ustedes para poder hacer este tipo de diagnóstico. En caso tal ya, pues obviamente de que el video, la foto tal vez no sea suficiente, pues poderse de pronto guiarlo y orientarlo para poder tener imágenes de mejor calidad o de pronto tener otro tipo de fotografías, porque muchas veces lo que vemos no es lo que aparenta. Un ejemplo de ello es que cuando nosotros estamos de pronto analizando un problema por un hongo que es de la raíz, vemos que el árbol se nos comienza como a adormecer las hojas, se colocan amarillas y dice, ay, este árbol se, no sé, le pegaron un machetazo o se le fue un herbicida o hay un hongo en la raíz o es un insecto en la raíz que se está aprovechando o puede ser una bacteria. Entonces ahí comienza uno a analizar, bueno, o es una deficiencia de algún nutriente. Entonces tenemos que saber muy bien diagnosticar nuestro cultivo y muchas veces estos diagnósticos hay que hacerlos en campo o con la compañía de un agrónomo, pues en este caso para poder saber diagnosticarlo muy bien. Otro punto clave para tener en el diagnóstico del problema es el observar cómo está la distribución. Ejemplo de ello es que si el problema está distribuido por focos, bandas, al azar, en los bordes del cultivo,
si está, no sé, como ustedes lo puedan encontrar. Muchas veces, y aquí les voy a hablar mucho de café, que me parece que es un cultivo que muchos conocen o han escuchado de él, y es muy fácil diferenciar, digamos, los diferentes problemas. Un ejemplo de ello es que en café, cuando se tiene café bajo sombrío, sean sombríos o hay unos árboles que son susceptibles a ciertas enfermedades, en este caso son las llagas, llaga macana, llaga estrellada, llaga negra, y muchas veces uno encuentra problemas de estos patógenos en los árboles de café que están alrededor. Entonces eso sería una distribución por focos. Muchas veces los daños son por bandas. Permítame, yo coloco por acá el señalador. Muchas veces los problemas son por bandas y estos problemas ni siquiera son problemas de patógenos, sino que muchas veces es el aplicador, ¿no? El aplicador fue a aplicar una urea y aplicó de más, entonces el árbol se quemó. O muchas veces encontramos al azar. En este caso, cuando encontramos síntomas al azar, sí pueden deberse a diferentes factores. Entonces ahí también toca entrar a analizar. Y cuando son a los bordes, puede ser una plaga que recién está entrando a nuestro cultivo y está entrando desde un borde, o puede ser también un problema de una mala aplicación. Y ya en diagnósticos un poco más avanzados, y lo vamos a ver de pronto más adelante, ya obviamente en imágenes y no en letras, se puede medir en enfermedades la incidencia y la severidad, que son unos índices que manejamos los agrónomos para poder determinar qué tan grave es la enfermedad. Eso es como un diagnóstico pues, que hacen como los médicos con nosotros. Y en plagas se habla sobre el nivel de daño económico y el umbral económico. Cada una de ellas, en cuanto a malezas y demás problemas, pues vamos a encontrar ciertas terminologías que ya son pues algo un poquito más avanzado. Entonces, pues estas, si se pueden medir, pues que se midan. Si no se pueden, pues tenemos, digamos, otras herramientas para poder diagnosticar. ¿Por qué es importante tener uno un nivel o al menos saber hasta cuándo yo puedo aplicar y cuándo no? Porque pues si usted tiene uno o dos árboles de 10.000, pues usted no se va a hacer una aplicación generalizada por dos árboles, ¿cierto? Sino que usted tiene que ver realmente hasta cuándo es viable aplicar y cuándo no es viable aplicar. Entonces, estas tacitas que nosotros vemos aquí para enfermedades y para plagas son las que realmente nos van a orientar a tomar una decisión de aplicación o no aplicación. Aquí es donde yo quiero que ustedes entren a participar un poquito. Acabamos de que hay que hacer un diagnóstico e identificar a qué nos estamos enfrentando, al menos un problema, si es un hongo, una bacteria, un nemato, un insecto, un ácaro, lo que sea. Yo quisiera preguntarle al auditorio, a las personas que están conectadas, si reconocen estas enfermedades. ¿Esta enfermedad cuál sería? Pueden abrir los micrófonos cuando quieran. Y voy a mirar el chat también. Ahí hay roya. ¿Esta es roya? Espérate un La momentico. primera hoja es roya. Esa es roya. Sí. La que La sigue es segunda. peca o Y la tercera. gotera, como se le conoce por acá. Sí. ¿Y la tercera? No estoy seguro si es mal rosado o atranosis. Ok. Le pegó a 2 de 3. A 2 de 3. Julio, ¿cierto? ¿Me estaba hablando? Sí, yo soy el representante técnico comercial de la zona del eje cafetero Ok. y norte del Valle de Alteo. Mucho Ok. gusto a todos. Mucho gusto, Julio. Muchas gracias por participar. Mira, lo que habla mucho de las imágenes es de pronto nosotros podemos llegar a confundir diferentes sintomatologías porque son parecidas o porque no la conocemos de una misma enfermedad en otra área o en otra parte, en este caso, de la planta o otro órgano de la planta, como para ser un poquito más técnicos. Efectivamente, la roya del café es muy evidente. Es ese espolvorino, polvito que es como color ladrillo o muchas veces amarillo o va tirando anaranjado porque dependiendo también de la especie de roya puede variar el color, pero que es muy reconocible. En la época de nuestros abuelos o nuestros papás, atrás, bien atrás, se sembraba mucho un café que se llamaba caturra. Y muchas veces cuando llegó esta enfermedad la gente salía amarilla o naranja y eran llenos de esporas de este hongo. El otro problema, como sí lo decía muy bien el ingeniero, la gotera u ojo de gallo,
Es un problema cuando hay altas humedades en nuestros cultivos, no hay una muy buena aireación y la humedad relativa es alta, se presenta este hongo. Este hongo es muy oportunista. Y miren que la sintomatología en hojas son manchas o pecas o lesiones secas, sin halo amarillo, a su alrededor en hojas, pero en frutos, miren la sintomatología, hendiduras en los frutos a media cara y se comienzan a ver estos bastoncitos. Estos bastoncitos son las estructuras del hongo y este hongo es este mismo que está acá en la hoja, sino que en el fruto se ve diferente. Entonces, vuelvo y lo digo, hay que saber conocer muy bien el cultivo para que usted no de pronto haya confundido esta enfermedad pensando que esta es diferente cuando son la misma. Y enrolla el café. Segundo juego. Y que no sea Julio porque es que Julio es técnico. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿Alguien más que quiera participar? A ver si le pegan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Son todas las mismas? ¿Son diferentes? ¿Qué pueden llegar a ser? Escucho a los ingenieros que quieran participar o a las personas que estén conectadas. O si no, a Julio le tocó. Si Julio sabe, puede contestar también. FOMA, muerte descendente. ¿En cuál? En la primera hoja, en la del medio, me parece que en la del medio. En Y la esta. tercera hoja. Sí, ¿Y esta? también. O sea, las tres son FOMA. Para mí es FOMA. En la primera no estoy seguro si es mal rosado o FOMA, pero una de las dos. Para mí las tres son muerte descendente. Sí. Uy, por ahí una participación de una mujer. Gracias. ¿Quién María, habló? María. Hola, Adrián, María. parecen ser muerte descendente. Por las Ok, listo. Muy bien. Vamos a ver si le pegaron o no le pegaron. Miren que en imágenes es bastante duro diagnosticar. Y ustedes hablaron de FOMA y hablaron de mal rosado, y eso que no les quise meter mal rosado porque mal rosado también es muy parecida a esta. Pero muy Sí, bien, bastante. Julio, porque aquí hay una diferencia. Obviamente la calidad de las imágenes no son tan buenas, pero bueno. Muerte descendente se caracteriza por secado de los ápices de los tallos hacia adentro y cuando alcanza las hojas, pues con algún tipo de foliación. Esta muerte descendente es seca, completamente seca y no deja signos que son estructuras de los hongos, digamos, en las ramas, a diferencia de mal rosado que sí deja como unas pequitas rosadas, por eso se le llama rosado, mal rosado. ¿Ya? Esa es la única manera de diferenciar entre estos dos, las estructuras que deja el hongo. Y este también se confunde mucho con un daño que es por un chinche, que se le llama el chinche de la chamusquina o monalonium, también presente en aguacate, para si hay personas que están en aguacate acá. Este chinche también causa unos daños en fruto y en hojas, en aguacate, y en café también es un problema. Y miren que los daños son parecidos, pero no son los mismos, porque este chinche lo que ataca son los cogollos y dejan unos daños con unas puntas rojas que se alcanzan a ver aquí, unas hendiduras y se vuelven en el contorno como rojos y es porque el chinche comienza a chupar de esa savia y daña las células que están allí. Entonces miren que son muy parecidos, pero no son lo mismo. Este es un hongo, aquí está, se los presento, FOMA, muerte descendente, y aquí está el insecto, en este caso, un chinche, el que nos hace este tipo de daño. Entonces, esto de lo del diagnóstico es bastante importante para poder nosotros poder hacer un control eficiente en nuestros cultivos. Entonces, después de que nosotros tengamos una identificación visual y sepamos qué es, o sea, ya sé que es roya. Bueno, tomé la foto, miro qué es, ya sé que es un hongo, que estoy luchando contra un hongo. Bueno, yo tengo que mirar qué severidad o avance de la enfermedad, cómo está ella en mi cultivo, si está de pronto muy avanzada o si está más bien presente, pero no está tan afectando tanto mi cultivo, para poder yo tomar como una decisión sobre si aplico o no aplico
y también cómo está distribuida, que es lo que vamos a ver acá el siguiente. Y aquí hay algún factor importante que pues va a estar un poco más adelante, no en el diagnóstico, sino en las variedades que yo estoy utilizando. Si es resistente, Castillo, o si es susceptible, para pues hablar de Caturro y ya nacional o Colombia, que pueden ser sus variedades también que son susceptibles. En Castillo, para café, se nota que también ya les está comenzando a dar roya, pero no llega a niveles tan altos. A diferencia, pues, a menos de que el cultivo esté muy descuidado, esté en abandono o digamos que tenga sus problemitas de nutrición, no llega a estos niveles de enfermedades. Mientras que Caturro sí es muy común encontrarse con árboles casi que completamente paloteados como los que están aquí, que este no sé si es Caturro, pero creo que es nacional por lo grande del tallo. Se comienzan a ver todos paloteados, se comienzan a ver completamente sin hojas, defoliados completamente. Entonces, eso también es saber yo qué tengo dentro de mi lote, saber qué variedades manejo, saber si son susceptibles a alguna enfermedad, y ya no hablo de café, sino a nivel general, para saber yo también qué tengo que manejar, a qué tengo que estar previsto para poder realmente manejar mi cultivo. Entonces, si yo tengo variedades de frutales que tienen patrones que sean susceptibles a una enfermedad, pues tengo que saber de que esa enfermedad me la voy a encontrar en un futuro y que la tengo que saber manejar. Y tal vez prever, antes de que llegue la enfermedad, comenzar a hacer ciertos controles preventivos, o si de pronto mi clima o mi lugar es previsto para esas enfermedades, pues saber que tengo que combatirle y que tendré que hacer una mejor inversión, o en su defecto cambiar por variedades o por, en este caso, patrones que nos dejen a nosotros que sean más resistentes y no nos dejen de hacer este tipo de aplicaciones. Aquí en parte de la distribución de la enfermedad o de insectos es lo que les estaba hablando. Puedo encontrarme un arbolito por acá, otro por acá, y es completamente al azar, no hay algo definido. Esto se presenta mucho cuando apenas estamos viendo que la enfermedad se está desarrollando, o cuando no son problemas puntuales de alguna enfermedad, sino tal vez problemas de suelos, o cuando de pronto entró un trabajador que venía a un lote, problemas, y comenzó a caminar por el lote. Y en ese medio de caminar por el lote regó la plaga o regó la enfermedad y causó un problema. Entonces, esa distribución al azar es lo que nosotros estamos viendo acá y puede ocasionarse por eso. Cuando son por focos o agregadas, vemos que hay algunos comportamientos de plagas que inician, digámoslo así, en ciertos sitios que les favorecen y se comienzan a distribuir. Muchas veces las plagas no llega al árbol, por ejemplo, la broca comienza a distribuirse alrededor, comienza a hacer como una especie de círculo, y cuando hay vuelos de broca, que es cuando se suelta un aguacero, es donde ya comienza a cambiar. Entonces dejó un foco aquí, después llegó y dejó otro foco acá, después llegó y dejó otro foco acá, y pasa mucho con los insectos, ¿ya? O en su defecto también lo podemos ver aquí, sintomatologías por focos, a veces con nutrición. Cuando hay problemas en los suelos, hay petas de arena o algún problema en el suelo, y se comienza a ver que solamente ese pedacito del lote tiene ese problema de esa falta de nutrientes, por decirlo así. Y cuando es uniforme, se ve que cuando hay problemas de pronto una aplicación, entonces la aplicación quedó mal hecha, no hubo un buen control, o simplemente ya el lote está completamente invadido. Entonces, por ejemplo, en Caturra, cuando usted comienza a ver un lote lleno de roya, ese lote está completamente lleno de roya. Puede arrancar así, de a poquitos, pero después lo vas a ver completamente uniforme. Entonces, si ya sé a qué me estoy enfrentando, ya identifiqué el hongo, ya sé cómo está mi nivel de, digamos, de enfermedad, ya sé cómo está distribuida, pues yo ya tengo que comenzar a tomar decisiones. ¿Será que controlo o no controlo? ¿Será que hago una aplicación o no hago una aplicación? Entonces, aquí ya es donde nosotros comenzamos a ver, bueno, vamos a entrar a otro factor, el cultivo. Si es Castillo, pues Castillo es resistente a roya, no debería hacer ningún control. Y si es Caturro, pues sí debería hacer un control, porque hay un factor limitante y la producción se me puede caer hasta en un 60% total para esta enfermedad, mientras que Castillo no debería de verse afectado. Entonces, encontramos una variedad susceptible, Caturro, presencia de la enfermedad, manchas amarillas,
distribución en todo el lote, un cultivo completamente susceptible pues va a estar distribuido en todo el lote. Entonces, ¿cuándo decido aplicar? Hay que ver los otros factores que vamos a ver más adelantico. Como lo dije, el siguiente factor es el cultivo. Entonces, tenemos cultivos resistentes o susceptibles a la plaga o a la enfermedad. Recuerden que también hay cultivos que se hacen mejoramiento genético para que las plagas no lo invadan, no lo vean apetitivo, no lo vean como, este cultivo me gusta más. Lo vi en caña, no sé si hay personas que estén trabajando en caña. En caña hay ciertas variedades que son más susceptibles al ataque de unos áfidos que otros. En café no están las variedades acá, pero por ejemplo se sabe que hay algunas variedades africanas que le están tratando de hacer mejoramiento para traerlos para acá, donde la broca por la forma del grano no entra. Entonces no es una variedad como que le apetece a la plaga, entonces no la ataca. Asimismo, también se encuentran otro tipo de patrones resistentes a diferentes enfermedades. Entonces hay patrones que son más susceptibles o más resistentes y hay copas también que sean susceptibles o resistentes, o por ejemplo en arroz, ya que estoy viendo gente de los llanos, también hay arroces que son más susceptibles o resistentes a cierto tipo de plagas o enfermedades. Entonces también uno tiene que ir muy de la mano con los técnicos, con las personas que lo están asesorando a uno para saber qué tipo de cultivo voy a sembrar y a qué resistente o a qué susceptible. Aquí es donde uno siempre habla y les dice a ustedes, por favor, compren semilla que esté certificada o que usted conozca muy bien de dónde es el origen, que usted pueda ver realmente que esa semilla no se la están vendiendo con algún problema. Pasó mucho con banano, cuando estaban con las diferentes enfermedades que lo están afectando ahorita, mal de Panamá, se comenzaron a traer un poco de semillas del Quindío para el Valle del Cauca y para otras zonas de Colombia, y esa iba con el problema y lo que hicieron fue llevar la enfermedad mucho más rápido allá a esos sitios. Entonces siempre traten de buscar semillas que estén al menos con algún tipo de certificación o que ustedes conozcan muy bien la procedencia, para que les aseguren realmente qué es. Saber en qué etapa fenológica está mi cultivo, si están en plántula, en crecimiento, en floración, en fructificación, si es un cultivo envejecido, si hice una soca o si hice una poda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos nuestra fase fenológica, pues voy a saber si realmente puedo aplicar o no puedo aplicar. Me explico. Si yo tengo un cultivo donde tengo que utilizar algún fungicida que tenga un periodo de carencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante y se los voy a explicar, un periodo de carencia de 30 días, pero yo voy a cosechar en 15, pues simplemente no lo puedo aplicar, porque ese producto o esa fruta me va a ir contaminada con un fungicida. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso también es responsabilidad del agrónomo y de la persona que los está asesorando y de ustedes como agricultores de darse cuenta de eso. Recuerden que el periodo de carencia es el periodo en el que la molécula se va a inactivar, por decirlo así, o ya deja de ser un problema o un contaminante para el consumo humano o para la manipulación misma de la fruta. Entonces, si ustedes llegan y aplican un producto que tiene un periodo de carencia de 30 días, o sea que yo en 30 días no debería estar cosechando, pero usted fue y cosechó en 15, pues allí hay un problema. Y pasa mucho con hortalizas. Las hortalizas, como son tan susceptibles a diferentes enfermedades y plagas, y si usted se deja coger ventaja, pues tiene que aplicar sí o sí, pues entonces muchas veces se aplica, se cosecha, y pues no debería ser el ser, pero pues sí es una práctica muy frecuente. Mientras que si está en plántula o si está en crecimiento, si está en desarrollo, si está en floración, pues de pronto será que ese producto me tumba la flor o no me la tumba, o qué me va a hacer. Entonces saber escoger también muy bien los productos que voy a aplicar para saber si hay alguna limitante con respecto a la fase fenológica o de la fase de desarrollo de mi cultivo. Otro de los factores que tienen que ver con los cultivos es si son cultivos certificados, pues no se pueden utilizar cualquier molécula. Esos cultivos certificados tienen que ir con ciertos estándares, hay unas moléculas que están prohibidas, hay otras que están bajo observación, entonces pues saber también muy bien qué se debe aplicar y qué no, si tengo un cultivo certificado, si están próximos a cosecha, que es lo que hablé acá. Entonces pues esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando tengo mi cultivo,
conozco la enfermedad, conozco mi cultivo, sé en qué etapa fenológica está, si es susceptible o si es resistente, y si son cultivos certificados o cultivos que tengo próximos a cosecha. Uno de los últimos factores para tener en cuenta dentro de esta charla es el clima, la oportunidad y la eficiencia de la aplicación. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre estos dos? Oportunidad, eficiencia, no sé, ¿quién me puede decir por qué algo tiene que ser oportuno y a la vez eficiente? Porque son dos cositas diferentes, son dos términos diferentes. Usted puede aplicar cuando quiera, ¿cierto? Usted puede llegar y decir, voy a aplicar fertilizante en julio, que julio aquí en el Valle del Cauca es época seca. Entonces, claro, usted lo puede hacer. Tiene la oportunidad de hacerlo porque pues ya salió de cosecha, pues prácticamente usted tiene mano de obra disponible, ya no está tan atareado con diferentes labores en la finca, pero ¿será que esa aplicación va a ser eficiente? ¿Ese fertilizante sí va a hacer lo que debería de hacer en esa época, cuando no hay agua disponible? Entonces tenemos que tener en cuenta de que nuestra oportunidad muchas veces tiene que ver con también cómo nosotros lo vamos a aplicar, cuál es la metodología de la aplicación y si esa aplicación va a ser eficiente o no va a ser eficiente. Y esa eficiencia también está moderada si hay época seca, época de lluvia, si tengo microclimas en mi zona, si hay humedad relativa alta o baja, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que me pasó a mí cuando era asistente técnico en café era de que yo tenía una finca que tenía un microclima. Ese microclima era una sombra que le daba una montaña que le tapaba las primeras horas de sol. Entonces, mientras que las demás personas estaban cosechando, este señor apenas estaba en floración. ¿Por qué? Por la fenología del cultivo, que se demoraba mucho más y le daba menos granos. Entonces, aquí había una recomendación que uno le podía dar al agricultor y era tumbe el café. Ese cultivo no le sirve a usted ahí. Esa fue la conclusión, porque por más que le intentamos hacer manejo, fertilizaciones, aplicaciones, las horas sol no cumplían. Por ende, también hay que saber y conocer cuáles son las condiciones adecuadas para mi cultivo. No es lo mismo sembrar aguacate Hass a 1800 o más de altura a sembrarlo a 1000. ¿Será que se puede sembrar aguacate Hass a 1000 metros sobre el nivel del mar? O a 500 o a 200. Bueno, aquí de pronto creo que por ahí vía Carlos Urbina, ellos sí siembran casi que a nivel del mar, pero en Colombia eso no está visto bien desde la parte técnica, porque las condiciones del cultivo para los microclimas de aquí de Colombia se cumplen a partir, creo que los 1600 para arriba, pues como altura mínima, 1600 para arriba, 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Igualmente pasa con la fenología del banano o del plátano. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar y las condiciones que se tienen, pues puede demorarse un poco más el ciclo o demorarse menos. Igualmente la aparición de enfermedades pueden ser mayores, en este caso hablando de cigatocas, puede ser mayor o menor de acuerdo a la temperatura y la humedad relativa que haya. Entonces también conocer cuál es el clima de su finca, si su finca realmente le llueve, no le llueve, si hay un microclima, o si su finca es parejita, las condiciones del suelo, las condiciones del lote. Saber todo eso nos va a ayudar a nosotros a tener un manejo excelente, digámoslo así, de cualquier problema que se nos vaya a aparecer. Para seguir con el ejemplo de café, pues ya sabemos que tenemos el problema, ya sabemos que tenemos una variedad susceptible, ya sabemos que las condiciones de nuestra finca son ideales para que la roya del café se desarrolle. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Hay unas herramientas que Semicafé aplica bajo ciertas metodologías de investigación que son muy sencillas de manejar. Entonces, por ejemplo, hay un método que se llama el método de la floración principal, que usted si llega y dice, en la semana de enero 2 a enero 8 me floreció el café. Mi floración fue escasa, regular, buena o muy buena. Entonces yo anoto. En cada una de estas casillas yo anoto cuál fue la floración y cómo se concentran mis floraciones a través del año. Con estas herramientas, entonces yo puedo programar para hacer controles de broca, controlar roya y cuándo más o menos voy a tener cosecha.
Entonces, miren como aquí está como una especie de programador. Obviamente esto está estandarizado por Cenicafé. Por eso me gusta hacer el ejemplo con café, porque pues tiene bastante investigación y tiene como las fechas muy bien determinadas. Y obviamente sé que también con la parte de arroz, con la parte de algunas aguacate también está muy bien investigado. Entonces, pues hay unas fechas que también están definidas. En este caso, pues nos van a dar las fechas de cuándo yo debo hacer las aplicaciones. Una manera de decidir cuándo voy a aplicar. La segunda es calendario. Entonces son aplicaciones fijas en meses fijos de acuerdo a la zona donde usted está. Entonces, para la zona de Antioquia, Caldas, pues los meses van a ser entre abril y mayo, a finalizar junio y otra por acá en agosto. Van a ser las aplicaciones para Roya. A diferencia de la zona sur, donde está Cauca, Nariño y norte del Huila, las aplicaciones son en enero, en febrero y por acá en noviembre para Roya. Entonces, miren que ya aquí el calendario, de acuerdo a las zonas geográficas que tienen aquí determinadas para cada uno de ellos, pues así mismo voy a hacer mis aplicaciones en unos meses puntuales. Y según las investigaciones que se han realizado en Cenicafé, pues cualquiera de estas dos metodologías son viables, ¿ya? A excepción de que usted ya vea que con una metodología de tipo calendario no le esté funcionando el control, tocaría aplicar otra metodología que sea un poco más eficaz porque tal vez está llegando muy tarde. Y por último, los factores que no hemos tocado ya es con respecto a los productos fitosanitarios y los elementos de aplicación. Entonces tenemos que saber escoger el producto adecuado para el problema diagnosticado. Y me voy a devolver un poquito. Recuerden que el producto para atacar chamusquina, que es un insecto, no es lo mismo que para atacar un hongo. Entonces, como ya tengo muy bien diagnosticado cuál es mi problema, entonces yo tengo que escoger un buen producto para que ese problema. Escoger la dosis adecuada. Entonces, sean mililitros o gramos de producto comercial por litro de agua en concentraciones o a nivel general, tantos litros por hectárea. Aquí yo sí quiero hacer como una especie de anotación y pasa mucho con los matamalezas que se aplican en campo. Muchas veces nosotros por ahorrarnos unos pesos, dentro de ese ahorro, entre comillas, que nosotros nos estamos haciendo, entonces el ingeniero nos dice, no, es que hay que aplicar 4 litros por hectárea, o hay que aplicar 5 litros o 6 litros por hectárea. Y entonces el agricultor dice, uy, no, eso está muy concentrado, y eso para qué tanto producto, y es que eso es un desperdicio, yo con 3 mato. Entonces usted le aplicó los 3 y efectivamente mató la maleza, la controló, la quemó. Y entonces dice, sí, ingeniero, usted se equivocó, yo voy botando la plata, botando 2 litros más, vea, eso me sirve para cubrir otra hectárea más. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos estos malos manejos, cuando vamos a hacer los controles 1 año, 2 años después, esa maleza que no controló, porque no lo controló toda la maleza, se va a volver resistente. Y aquí es donde muchas veces los agricultores comienzan a decir, es que ese producto se volvió malo porque ya no me controla. Entonces ahí sí, en vez de meterle 3, le meten 4. Y así sucesivamente van viendo y le van subiendo un poco la dosis hasta que el producto ya no le sirve más. Y eso ha pasado mucho con glifosato. Hay muchas malezas que se vuelven resistentes al glifosato porque hacen una subdosificación o se aplican menos de lo que deberían de aplicarle. Y las malezas simplemente ya no le sirve ese producto. Toca cambiar de molécula porque se vuelven resistentes. Eso mismo pasa con los hongos y eso mismo pasa con las bacterias y eso mismo pasa con los insectos. Entonces, si usted no hace un buen control y no escoge la dosis adecuada, lo que se recomienda en la etiqueta, lo que le recomienda el ingeniero agrónomo, en base a lo que la casa comercial ha seleccionado, pues simplemente puede a futuro ocasionar un problema. Entonces siempre se recomienda escoger la dosis adecuada para el problema que está diagnosticado. Otro de los problemas es el volumen de aplicación. Mucha gente también escoge mal el volumen de aplicación, entonces los árboles quedan mal aplicados, con poquita cantidad de agua. Sinceramente, pues a un árbol grande le quieren echar 50 centímetros cúbicos o ni siquiera es la persona, sino que el jefe escogió bien, preparó bien la mezcla y fue el trabajador. El trabajador se fue corriendo ahí por todo ese lote y medio aplicó un poquitico de fungicida y cuando el patrón va a ir a ver, dice, uy, hermano, pero es que esto no controló nada.
Entonces le echan la culpa al ingeniero, le echan la culpa a cualquier cosa y mentiras que fue el trabajador. El trabajador pasó muy rápido o el trabajador le dio pereza y no hizo bien el trabajo. Entonces, pues simplemente el volumen de aplicación en el lote no se ve justificado y por ende el producto pues no va a ejercer un buen control. Otro de ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante, es la calidad del agua de aplicación. Esto es fundamental y aquí en Cosmoagro nos especializamos en esta parte de calidad de agua. ¿Por qué? Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta dos factores, que es el pH y la dureza del agua para las diferentes moléculas que vamos a aplicar. Y ya les voy a explicar un poquito qué es eso de pH y dureza, porque mucha gente me dirá a mí, uy, pero ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Entonces ya más adelante lo vamos a explicar un poco mejor para que ustedes se ubiquen y puedan, digámoslo así, darse como una idea de qué estoy hablando. Pero la calidad del agua que usted va a utilizar, pues no va a ser el agua potable de su casa, pero sí necesitamos que sea una muy buena agua para poder que nuestras aplicaciones sean eficientes y eficaces. Otra parte súper importante y muchas veces es lo que menos tenemos cuidado en nuestras fincas son los equipos de aplicación. ¿Cómo está la bomba? Muchas veces esas bombas chorreando, las boquillas que le cogemos con una aguja, cogemos con una puntilla y le abrimos un hueco cuando se nos tapan. Entonces, este tipo de elementos que muchas veces nosotros no cuidamos casi, pues son muy importantes también para la aplicación, porque muchas veces si nosotros sobredosificamos o botamos tanto producto, pues simplemente se nos va a ir más costos, porque si usted tenía que aplicar tantos litros por hectárea, pues ya no aplicó 200, sino que aplicó 400 porque tenía la boquilla mala, echando lo que tenía que echar de más, o el tamaño de la gota ya no es el adecuado, o la bomba estaba mala y en vez de aplicar tantos litros aplicó menos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para que ustedes puedan hacer una correcta aplicación en sus lotes y que producto que ustedes tengan pues realmente sea un producto que va a ir a la planta y a tocar el problema, sea un insecto, sea un hongo, lo que sea, pueda llegar. Entonces, estos elementos hay que cambiarlos, las boquillas, las bombas hay que hacerles mantenimiento, al trabajador hay que capacitarlo, entonces hay que hacerlo muy bien y hay que calibrarlas, que es una charla que ojalá más adelante se les pueda dar de manera presencial, porque pues para calibración de bombas y tipos de boquillas, eso es mejor verlo, para que ustedes puedan entenderlo, practicarlo y hacerlo en sus fincas. Y el último es el tanque de mezcla. ¿Cómo yo hago la mezcla? ¿Alguien me va a hablar? Gracias. El último es el tanque de mezcla. ¿Cómo yo hago mi tanque de mezcla? ¿Cómo yo preparo mis productos? ¿Será que utilizo coayudantes o no los utilizo? ¿Compatibilidad de productos? ¿Será que los productos que yo estoy aplicando son compatibles o no? ¿Si será que se me va a cortar el tanque de mezcla? ¿Cómo es el orden de mezcla que voy a utilizar yo para poder aplicar mi producto? Estas son cosas importantísimas que tal vez nosotros podemos hacer un excelente diagnóstico. Podemos saber cómo está nuestro cultivo, cómo es el clima, tenemos la oportunidad, sabemos que vamos a ser eficientes porque lo vamos a aplicar en el momento que es. Entonces, oportunidad y momento adecuado para la aplicación, pero muchas veces la embarramos aquí, en estos últimos pasos. No escogemos bien el producto, no escogemos la dosis adecuada, no tenemos en cuenta la calidad del agua de la aplicación, muchas veces nuestros equipos están malos, o aplico productos que no son compatibles entre ellos, o esta calidad del agua me daña el producto. Entonces aquí hay mucho donde nosotros podemos fallar y no podemos fallarlo aquí, porque esto es lo más caro de todo. Cuando usted compra un producto que cuesta 400,000 pesos y un coayudante que cuesta 15,000, 20,000 pesos, pues muchas veces estos 15,000 pesos nos están ayudando a que este producto sea eficiente y no se nos dañe. Y vamos a verlo a continuación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas dos partecitas, que son casi que las finales. Esta calidad de agua al final yo es la que tengo que corregir, y eso también, para poder que nuestras aplicaciones sean eficientes. Entonces sigamos con el ejemplo. Ya tengo el diagnóstico, ya sé qué es, qué producto voy a aplicar yo. Pues hay varios para roya, ya usted puede escoger cuál puede aplicar. Entonces, aquí están.
El oxicloruro de cobre es un preventivo. Este producto, que es un hexaconazol, es preventivo y curativo. Un alto 100, muy conocido, junto con el Amistar, Cetra. Son preventivos, curativos y erradicativos en el caso del Amistar. Y aquí están las dosis, en litros por hectárea o en concentración de mililitros por litro, mililitro de producto por litro de agua, y los criterios de aplicación. Entonces, la primera aplicación son los días después de aparecida la sintomatología, son 60, que son las, perdón, de floración, 60 días después de la primera floración. Estos son 45 días después de la primera aplicación. La tercera dosis se debe aplicar a los 60 días después de aplicada la segunda. Entonces miren que aquí hay productos de a veces de 3 aplicaciones, otros de 2 aplicaciones y otros que se van hasta 4 aplicaciones para poder de que sean eficientes. Entonces mire que el número de aplicaciones también está justificado de acuerdo a la molécula que se va a utilizar, sea el ingrediente activo del producto comercial. La dosis no es la misma para todos, cambia también de acuerdo al producto. Y algo súper importante es los periodos de carencia en café. Si usted aplica un producto como el Mildion 50 cc, que es un hexaconazol, tiene un periodo de carencia de 35 días, y usted tiene un problema gravísimo de roya, pero también está un cultivo que está en fructificación, y usted sabe que usted va a cosechar dentro de 15 días, ¿será que yo aplico este producto? Pues no. ¿Por qué? Porque esa cereza me va a ir contaminada con el producto y lo más probable es que me dañe mi taza o prácticamente pues mi café no sea un café de calidad. Yo podría aplicar, para irme muy rayado, si ya a los 15 días podría aplicar cualquiera de estos dos y tal vez demorarme un día más, o al menos ya sé que en estos periodos pues simplemente voy a tener, digamos, muy poca probabilidad de que se me vaya contaminado, o utilizar productos que tengan 7 días o 14 días como tal de periodo de carencia. Recuerden que este periodo se puede de una manera muy sencilla explicar como el periodo en el que yo tengo que esperar para poder cosechar, ¿ya? O para poder tomar, sea un producto de hoja, de grano o de frutos, cerezas, como ustedes lo quieran llamar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que no vayamos a tener contaminaciones, no vayamos a envenenar a alguna persona, etcétera, etcétera, etcétera. Los equipos a utilizar. Pues no voy a entrar porque esto es un mundo bastante complejo y también es de mucho cuidado, pero a nivel general, hay diferentes boquillas que usted se encuentra en el mercado de diferentes calidades, de cerámica, de latón, unas que son violetas, verdes, azules, rojas, pues todo eso tiene un significado y todo eso tiene un para qué o un por qué, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en café se recomiendan de que las boquillas sean de bajo volumen. Bajo volumen es que apliquen 200 centímetros cúbicos por minuto, que en esta tablita sería la boquilla violeta clara. Sería más o menos lo que se recomienda, porque esa boquilla nos va a permitir a nosotros tener un tamaño de gota de más o menos 50, perdón, no un tamaño de gota, sino una cantidad de gotas por centímetro cuadrado de 50 a 70 gotas en un centímetro. No sé si ustedes lo alcanzan a ver aquí, pero esto es una correcta aplicación para café, en este caso para el control de alguna enfermedad de un fungicida. Entonces miren cómo debería de quedar cubierto, muy bien cubierto, sin formar unas gotas grandísimas, sino que sin tampoco llegar a escurrir, pero esto es una aplicación correcta. Y de acuerdo a los productos, sean herbicidas, de contacto, insecticidas o fungicidas, hay una cantidad de gotas que se deben aplicar. ¿Para qué? ¿Para qué son esas cantidades de gotas? Pues simplemente, pues en este diagrama lo estamos viendo es para poder cubrir un insecto. Si usted aplica unas gotas grandísimas, pues la probabilidad de que esa gota le caiga encima al insecto es muy baja. Miren cómo está aquí. Si es muy gruesa, pues esa probabilidad va a aumentar. Si es más pequeña, pues va a haber mayor posibilidad de que el insecto o la enfermedad sea cubierta, y si ya es muy pequeña, pues casi que la probabilidad es altísima. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un tamaño de gota muy gruesa a uno tal vez muy fino? Pues el problema de la gota muy fina es lo que ustedes están viendo acá. Esta es una aplicación que se está haciendo con tractor y usted está viendo aquí una deriva gigantesca.
¿Y eso es por qué? Porque tal vez el tractor está sacando con muchísima presión o con una boquilla incorrecta, está haciendo la aplicación y lo que está haciendo es que la gran cantidad de producto se vaya a perder, que en estas colinas de acá, o haya una sobreaplicación porque usted está aplicando en este surco y mentiras que está aplicando son como 3 o 4 surcos más para acá. Entonces, esta deriva es la que uno tiene que tratar de evitar. O sea que más pequeño no quiere decir mejor. No siempre no quiere decir mejor. Ni tampoco más grande quiere decir mejor. No, hay que tener un tamaño de gotas, perdón, adecuado de acuerdo al problema que usted vaya a necesitar. También hay que tener en cuenta los caudales, pues, por ejemplo, si usted tiene un caudal muy grande, una boquilla que despida mucho líquido, pues por ejemplo esta negra, pues de pronto puede ser para fertilizantes, eso es casi que un chorro. 3 litros por minuto, eso es un chorro de agua que está saliendo por esa boquilla. Entonces, eso se puede utilizar para aplicaciones con fertilizantes o en drench. Mientras que tal vez las boquillas como estas pequeñas de bajo caudal nos van a dar un tamaño de gota más o menos promedio a este. Entonces, hay que saber escoger la boquilla, hay que saber cómo hay que aplicar de acuerdo al objetivo para poder tener una eficiencia adecuada y no tener problemas de deriva, por ejemplo, en zonas donde haya problemas de vientos, pues tal vez utilizar una boquilla tan pequeña, sino una boquilla un poquito más grande o una menor presión para poder de que el tamaño de la gota sea un tamaño de gota adecuado y podamos evitar la deriva. O en su defecto, podemos utilizar también productos coayudantes que nos sirvan para evitar este tipo de problemas, que también los hay. En cuanto al tanque de mezcla, el tanque de mezcla, pues prácticamente sí es cómo yo debo realizar mi mezcla. En Cosmoagro nosotros tenemos una metodología y esta es la metodología a nivel general de casi todas las empresas comerciales. Ustedes se ponen a ver aquí y me devuelvo un poco de que estos productos comerciales casi siempre terminan con una letra. Que este es SC, que este es SL, SC, SE, SE, SC y WG. Pues estas letricas tienen un significado. Y ese significado me va a decir cuándo lo debo yo aplicar en mi tanque de mezcla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un SL, mire, por acá, un concentrado soluble, lo debo aplicar por acá en el paso 15. Pero si yo tengo un WG, pues va en el paso 5. Si yo tengo un SC, pues va en el paso 9. Entonces, si yo voy en orden, pues de acuerdo a la letra que tenga mi producto, pues así mismo lo voy aplicando yo, en el orden de la mezcla que está aquí. Y esto es una orden de mezcla general para evitar incompatibilidades por formulación, porque esas formulaciones son las que son las letras. Entonces, no es lo mismo un polvo mojable a una suspensión concentrada, a un concentrado soluble o a un concentrado emulsionable. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros realizar nuestra aplicación en el tanque y hay unas tablitas que pues se les puede dar. Nosotros como Cosmoagro y como empresa recomendamos esta para nivel general de nuestros productos. Entonces, siempre recomendamos que se aplique el 70% del agua y ojalá si se puede más o casi el 100% del agua para condicionarla. En este caso nosotros tenemos un acondicionador de aguas que se llama Cosmoaguas, que es el que nos evita la parte del pH y la dureza, y lo vamos a ver más adelante, y el acondicionador físico de aguas que se llama Fasten, como las primeras cosas que se deben de aplicar para evitar problemas cuando vayamos agregando los productos. Después vamos a aplicar las formulaciones que tengan estas letras, después los que siguen y así sucesivamente hasta llegar a nutrientes y por último hacer la agitación del agua. Esto, como les digo, es una manera ilustrativa e introductoria para poder que ustedes sepan de que hay una manera de cómo preparar el tanque de mezcla y que no es simplemente agregar por agregar, sino que hay un orden. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Estas tablitas se les puede dar a ustedes, se les puede hacer llegar al correo por medio de su RTC o su comercial, o no las pueden solicitar al WhatsApp que está habilitado para atención con ustedes o por nuestros diferentes canales de contacto. Entonces es algo que ustedes pueden obtener de parte de Cosmoagro para que ustedes se puedan ubicar en caso tal de que no se sepan los órdenes de las mezclas. Recuerden que esto es algo a nivel general y que en caso tal de que no siempre se recomienda hacer una prueba de balde, que es hacer un tanque chiquitico. Si usted va a preparar 200 litros, pues en vez de preparar 200, prepare 2 litros o prepare 10. Y esos 10 litros lo que hace es aplicar todo lo que usted va a aplicar en pequeñas proporciones para ver si el tanque de mezcla se corta o no se corta.
Aquí vamos a ver un video introductorio de qué es Cosmoaguas. Denme un momento que creo que no me están escuchando, ¿cierto? Ya, ahí sí. Bueno, aquí vieron un pequeño resumen de qué es Cosmoaguas. Aquí yo les voy a hablar a manera resumida. Cosmoaguas para nosotros es nuestro acondicionador de agua, es uno de nuestros productos estrellas, es el producto que siempre recomendamos en todas nuestras visitas, es el producto que nosotros siempre, casi siempre vamos a estar recomendando. ¿Por qué? Porque es el producto que va a mejorar la calidad del agua en sus aplicaciones. Y como yo les dije a ustedes que les iba a explicar qué era pH y qué era dureza, pues aquí se los voy a explicar. El pH es una escala que va desde 0 hasta 14, o muchas veces desde 1 hasta 14, pues que es más común encontrarlo en esos rangos, donde dependiendo de la acidez o alcalinidad de un producto se le va a dar un número, donde 7 es una parte neutral. ¿Qué es un líquido que tenga un pH neutro? Es el agua. El agua es uno de los líquidos que más se acerca a un pH neutro. Esto sí, pues siendo un agua tratada, siendo un agua que pues no tenga algún otro componente. Y si nos vamos hacia la parte ácida del rango, que sería de 1 a 7 o de 0 a 7, pues nos vamos a encontrar que la leche está más o menos en un pH de 6, el café tiene un pH 5, un tomate tiene un pH 4, una soda tiene un pH de 3, un limón tiene más o menos un pH de 2, los ácidos estomacales nuestros están más o menos en un pH 1 y el ácido de batería, que es altamente corrosivo, pues podría estarse acercando a 0, entre 0 y 1, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, siempre que hablamos de pHs ácidos, pues estos van a ser los productos que nos podemos encontrar. Y si nos vamos hacia la parte alcalina, pues nos vamos a encontrar de que la sangre tiene un pH de 8, la clara de un huevo va a tener un pH de 9, las tabletas estomacales que nos dan cuando nos dan reflujo y que nosotros nos tomamos tienen un pH de 10, pues precisamente es para controlar la alcalinidad tan grande que tenemos en nuestro estómago. Esto es hidróxido de amonio, que es una solución química, tiene un pH de 11. El jabón tiene un pH de 12. Este 13 es una lejía, lo que nosotros conocemos como hipoclorito de sodio o límpido, no sé cómo lo llaman en las diferentes zonas, pero este tiene un pH de 13. Y ya los que son los limpiadores, pues que nosotros tenemos en nuestros, que son un poco más concentrados, pues tienen un pH cercano al 14, en este caso dentro del rango. Nosotros, ¿qué vamos a encontrar? De que para las aplicaciones agrícolas de productos químicos, vamos a encontrar que el rango que más se utiliza va a ser entre 5 y 6,5. Casi todos los productos agroquímicos actúan de muy buena manera en este rango de pHs, o sea, como entre la leche y el café. Hay unos que pueden funcionar como entre el agua y el tomate, pero ya son un poco menos los pHs que se van allá. Si yo me bajo del tomate para acá, voy a dañar la molécula. Y si me coloco del agua para acá, también puedo llegar a dañar la molécula. Y lo vamos a ver acá. Ay, bueno, se me quedó esta la dureza aquí atravesada, pero bueno, lo voy a explicar. Para la dureza del agua, que es un poco más complejo, es la unión entre calcio y magnesio, que son unas sales que se pueden encontrar en el agua. Antes, ya casi ahora no, o en algunas zonas del país sí se puede llegar a ver, uno veía las llaves con este tipo como de costra. Y uno dice, ay, la gente es cochina. No, la gente no es que no sea cochina, sino que simplemente
las aguas que estaban aquí saliendo o el agua que está saliendo por acá son aguas muy duras, con una alta concentración de sales. Entonces, esa salinidad, cuando el agua queda aquí y se seca, pues simplemente va formando una costra. Esa costra blanca son aguas muy duras que usted se puede encontrar en campo y esto se tiene unos índices y unas mediciones que nosotros tenemos, pues digamos, como los aparaticos para poderlas medir y de acuerdo a al pH que está acá, en el rango de nosotros, y la dureza podemos dosificar nuestro producto que se llama Cosmo Aguas. En las fincas, ustedes se van a encontrar con algo, y es que de acuerdo a la fuente de agua que ustedes escojan, pues esa fuente de agua puede tener un pH o una dureza mayor o menor dependiendo del mes en el que usted esté. Aquí hay un ejemplo de cómo se fluctúa el pH, la dureza y las lluvias en una zona en Cundinamarca. Esto es simplemente un esquema para que no se me vayan a asustar. Y el ideal de los agroquímicos, pues aquí en barritas, miren que para una bamentina, que es una acaricida, mire que el pH es 5. Para un mancozeb, que es un fungicida, es 5. Y así sucesivamente vamos a encontrar que para los diferentes productos que nosotros nos estamos encontrando, aún aminoácidos, productos que tengan algas marinas, como algunos que vendemos nosotros en Cosmo Agro, pues los pHs adecuados son más o menos casi todos en 5. ¿Cuáles se salen? El glifosato y glifosatos que funcionan muy bien a pH de 3, 3,5, 4, 4,5. Entonces, por ejemplo, esta molécula yo necesito que el pH esté adecuado y esté abajo. Un etefón, pH 3. Por acá, esta molécula, un pH de 6. Y hay otros que pues no les importa el pH, entonces también es muy bueno conocerlo. O en su caso, para asegurarse, si usted no conoce si su molécula, cómo está su nivel de agua, pues aplicar Cosmo Aguas, al menos en una dosis, no sé, que sea un poco más estándar de acuerdo a las mediciones que nosotros podamos tener para cuidar las moléculas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aplico un glifosato y yo tengo un pH por acá de 8? Pues simplemente ese glifosato no me va a funcionar. Ese glifosato se me va a dañar, porque muy probablemente un agua con ese pH tan alto, pues también va a tener una dureza muy alta y por ende esa molécula se me va a dañar. Aquí hay otros ejemplos de unos herbicidas, los ingredientes activos, cuál es el pH óptimo de esa molécula. Mire que hay pH de 3,5 a 4,5 con el glifosato y por acá hay uno que me llega hasta pH 7. Entonces, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, por eso recomendamos siempre adecuar las aguas con Cosmo Aguas para poder evitar problemas con las moléculas. Y por último, el producto que nosotros vamos a enseñarles a ustedes es Fasten, que es nuestro coayudante. Coayudante, pegante, antiespumante, como ustedes lo quieran llamar. Es el producto que nosotros tenemos para poder de que ustedes puedan tener una mayor dispersión de su producto, o sea, que cuando usted tiene una bomba tal vez mal calibrada o algo, ese producto le pueda mojar muy bien la hoja para que el producto pueda penetrar y que tenga mayor humectación y el control sea mucho mayor. La dosis para todos los cultivos de nuestro coayudante es de 1 centímetro cúbico por litro y las presentaciones son las que vienen acá. ¿Qué hemos encontrado nosotros en nuestros estudios? Que a diferencia de otros productos que se venden en el mercado, pues nuestro coayudante humecta mucho mejor. Esto es, aquí se cogen 2 hojas de aguacate, se sumergen, porque miren que aquí están sumergidas como tal, en un agua con los diferentes coayudantes y, permítanme, yo pongo la lupa, salen de esta manera. Entonces, con Fasten, mire cómo queda la cobertura, prácticamente homogénea, y con el otro producto, que también dice ser un coayudante, mire cómo quedan de disparejas. Y si yo hiciera esto mismo con agua sola, prácticamente no la mojaría. La hoja de aguacate tiene mucha cerosidad cuando está ya viejita, y cuando está joven tiene muchos pelitos, entonces eso no permite que el agua como tal
penetre. Cuando usted hace una aplicación sin un tipo de coadyuvante como los nuestros, pues imagínese, si la estamos sumergiendo y no moja, ¿cómo será simplemente usted asperjándola? Pues mucho de ese producto se va a perder o simplemente se va a evaporar encima de la gota y el producto no va a entrar en contacto, por ende, las aplicaciones no van a estar bien. A nivel de laboratorio, esto es una gota como tal con los diferentes productos. Miren, esta es la gran diferencia. Una gota con el producto competidor completamente paradita, como más junta, mientras que la de nuestro producto sí trata como de esparcirse un poco más en la hoja. Eso es lo que nos permite a nosotros una mayor cobertura. Esto es por el as y por el en vez, miren cómo se ve. Cobertura, cómo se moja, mientras que el otro prácticamente no tiene ni siquiera agua en la parte de atrás. Simplemente tiene como unos pañitos. Eso es bastante importante. Acá simplemente es con otro producto competidor. Este es, bueno, no puedo decir el nombre, pero este es un producto competidor. Y esto es lo que nosotros vemos al final. Cómo uno hace una aplicación con unos herbicidas y los resultados muestran de que como con el glifosato con Faster, nuestro producto tiene una quemazón un poco más generalizada versus el producto competidor, que es este primero de acá, como el producto, el glifosato en este caso tiene una menor actuación, se ve un poco más verde en esta parte del lote. Entonces decimos que tenemos un mayor control, mucho más rápido, porque genera que el producto penetre más fácil en las plantas, hay menor competencia dentro del cultivo y por ende una mayor producción de biomasa de nuestros cultivos porque van a tener menos malezas atacándolos a ellos o robándoles o compitiéndoles, sea por luz o por nutrientes. Entonces, este es un producto que es muy funcional, es un producto que ustedes tienen que ver y les podemos mandar unos videos para que ustedes vean cómo actúa, pues estos mismos los tenemos en videos y algunos resultados pues que queremos que ustedes tengan. Hasta aquí es mi charla, no sé si tengan alguna pregunta, duda con respecto a lo que se hablamos. Son temas bastante extensos y pues tampoco quiero como saturarlos con tanta información y aún así creo que hay muchísima información. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, si les quedó claro, pueden participar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Le pregunto, el tema de cuando acondiciono mi agua con el Cosmoaguas, ¿la dureza se me vuelve cero? Pues cuando la vuelvo a medir luego, porque es que me pasó que en una ocasión estaba haciendo el acondicionamiento del agua y inicialmente tenía una dureza de 80 partes por millones. Sí. Posteriormente a la aplicación del Cosmoaguas, volví a medir esa dureza y me dio por encima de los 80. Es por el tema de que de todas maneras el Cosmoaguas, adicional Cosmoaguas, como es una sal, me genera ese efecto como esa conductividad eléctrica otra vez nuevamente dentro de la caneca de preparación, pero ya la dureza es cero. Pero me estás hablando de dos términos ahí. Una cosa es conductividad, que sí puede aumentarse por una sal, y la otra es la dureza. En cuanto a conductividad, sí se te puede subir, no mucho, pero sí se te puede subir con el Cosmoaguas. Eso sí es normal porque es una sal y tú lo estás diciendo. Pero la dureza no debería de subir ni por el berraco, debería tirarse a cero. Y más si es una dureza pues tan bajita, 80 partes por millón es una dureza, un agua blanda prácticamente. Entonces, con 0,3 gramos de Cosmoaguas ya la hubieras bajado a cero. Entonces sí hay que tener en cuenta, y la tablita que yo les presenté acá atrás, que es con las dosificaciones, por ejemplo, mira, si tú tienes una agua con 80 partes por millón que está entre estos dos, y el pH pues, 8, sí. ajá, y mira que está entre estos dos y está casi como una agua apta para aplicación. Sí. Yo con 0,3 gramos por litro de agua, de Cosmoaguas, perdón, ya puedo controlar y llevarlo a cero. La conductividad eléctrica sí se te va a subir, pero aplicando solamente 0,3 gramos por litro, no se te sube prácticamente nada, a menos de que ya sea una aplicación pues muy alta. Pero yo te lo digo así, ejemplo, Valle del Cauca tiene aguas de hasta 1200 partes por millón. Entonces, aquí sí ya se sale hasta este rango de la tabla, entonces ya toca aplicar 2, 3 gramos. Ya es mucho más gramos por litro y eso sí puede hacer que se nos suba un poquito más la conductividad. Pero gracias por tu pregunta. Espero, no sé si está claro o...
Sí, sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Vale, Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovecha ahora. Yo Otra inquietud. Sí, tengo una dime. pregunta. Si hago una aplicación en Paint, ¿aló? Julio, es que estás entrecortado, o al menos yo te escucho entrecortado. Entonces, no sé si puedes colocarte como en ¿Me una parte escuchas donde... mejor? No, no sé si te puedes colocar como en una parte de mayor señal, porque se te escucha entrecortado. Está molestando mucho el internet por acá. ¿Me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Bueno, una pregunta. Si yo hago una aplicación en Drains con un fertilizante o digamos si voy a aplicar un verdadero Sí, o cualquier otro producto, digamos, y manejo un coayudante para mejorar conductividad en la aplicación. Esa conductividad que yo mejoro ahí, ¿no también me ayuda a mejorar conductividad en las aplicaciones que haga? no te entendí al final, se te entrecortó. Digamos, la aplicación que yo haga no me ayuda a mejorar conductividad del suelo en una No, aplicación no. Mira, si tú vas a aplicar un producto fungicida, o un insecticida, o un fertilizante. como lo quieras hacer, la Sí. parte del suelo, eso que tú estás aportando para el suelo es prácticamente algo que no, ¿cómo lo digo? El suelo no lo va a atrapar, el suelo no lo va a tomar por sí solo, ¿ya? No vas a modificar en una dosis tan pequeña las propiedades del suelo para poder decir, es que estoy enriqueciendo o empobreciendo, no, es muy difícil. Lo que sí puede hacer es que, por ejemplo, con el Cosmoaguas, si hay una dosis de quelatos que queden disueltos en el agua, sí te pueden arrastrar algunos nutrientes que estén disponibles o en la fase soluble del suelo. Pero pues la conductividad, a menos pues de la conductividad, ya a menos de que tú aumentes una salinidad gigantesca, no te la va a modificar. Eh, vuelvo y te lo digo, el Cosmoaguas modifica muy poco y los coayudantes nuestros pues en sí no modifican la conductividad. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vale. Luis, ibas a hacer otra pregunta, ¿cierto? Que en ocasiones que uno usa la aplicación de cualquier tipo de fertilizante que uno utiliza, pues acondiciona el agua y luego utiliza el coayudante que en ocasiones se utiliza el alcohol y al final se cierra con un coayudante base de aceite para el tema de encapsulado. Tengo como esa Ajá. inquietud de utilizar esos dos coayudantes a la vez. Ok, eso depende de qué objetivo tengas. Okay, bueno, de esta manera ya me están hablando de cosas ya más específicas, pero bueno, le respondo. Depende del objetivo que tú quieras. Si tú quieres proteger una molécula como tal, tú tienes que hacer una premezcla con el aceite. En este caso, pues nosotros tenemos Cosmoil o Cosmoflux. Se hace una premezcla con ese producto, lo agitas y ahí sí lo ingresas en el balde o en la caneca. Ya, ahí sí tú puedes decir, estoy protegiendo mi producto, mi ingrediente activo. Cuando tú tienes no sé, un fasten y lo aplicas en la caneca, tú solamente estás modificando propiedades físicas del agua. Entonces, que el producto me penetre mejor, que no me cree tanta espuma, que el producto se me disperse mejor. Ya, pare de contar. Los aceites sí tienen otras propiedades diferentes a diferencia de los alcoholes etoxilados. Los aceites te generan, por ejemplo, en el suelo sellos. Entonces, si usted necesita, por ejemplo, mojar raíz, yo no te recomendaría un aceite para aplicar un fertilizante, te recomendaría un coayudante, porque el coayudante como tal te ayuda a que el fertilizante penetre y puedan alcanzar raíces profundas. Si tú quieres de pronto con un herbicida que sea preemergente, pues yo sí le aplica, en vez de aplicarle un alcohol, le aplicaría un aceite, porque el aceite como tal me va a hacer ayudar a formar el sello para que no se me profundice y si llueve no se me lave tan fácil el producto. Entonces todo depende de qué objetivo tú quieras hacer, asimismo tú escoges el coayudante, perdón. Adrián, es que yo pienso que esa exposición, esa presentación o esa capacitación se debería enfocar más a esa última pregunta que hicieron.
porque la charla decía manejo de coayudantes y otros factores claves en el control de malezas, plagas, enfermedades en los cultivos. Yo pienso que hay que enfocarnos es en eso, en la importancia de pronto de aplicar en un momento un fasten que va para herbicidas, un aceite que va para tema de ya más arriba, de pronto de hojas, de fungicidas, un tema de encapsulación para el Cosmoflux o bueno, el aceite, depende cualquiera de los dos que se vayan a utilizar. Yo pienso que esa es una capacitación que es muy importante porque pues yo la verdad venía con la cosa de ese tema, de saber no porque yo ya lo conozco, pero sí de ver en qué momento qué coayudante de nosotros sirve para nuestras aplicaciones. Si un aceite nos sirve para un tema de más arriba, para un tema de encapsulación, digamos que nosotros tenemos mucha variedad de coayudantes que van para diferentes segmentos de aplicación y bueno, el Cosmoaguas va para todo, pero sí enfocarnos más en ese tema de aplicaciones. Sí, es que este tema era algo más como a nivel general, como una parte introductoria para Cosmoaguas y Fasten. Entonces, pues sí, se puede dar la capacitación, obviamente ya hablando un poco más del portafolio nuestro de coayudantes, pero recuerden que el foco como tal, pues son los agricultores que tal vez ni siquiera utilizan ninguno de los dos. Entonces, este simplemente es un abrebocas para que ustedes puedan informarse, para que las personas puedan adentrarse a este mundo y puedan tener un interés de que al menos existen diferentes productos que pueden llegar a modificar y también pueden crear, digámoslo así, una ayuda para que sus productos sean más eficientes. Entonces, creo que sí, claro, lo podemos programar y lo hacemos también a un nivel muy general para que ustedes se puedan ubicar si están interesados, sino que pues las preguntas que me están haciendo son bastante técnicas, o sea, me están hablando de conductividad eléctrica, me están hablando de yo aquí estoy explicando un pH. Entonces, pues también es para que vamos orientando paso a paso y creo que vamos introduciendo cada uno de los productos para que las personas se puedan ir acostumbrando y no se vayan con tanta información, ¿ya? Entonces, tal vez es por eso, Gilberto, que estamos haciéndolo como así, lentico, pero vamos avanzando. Y claro que sí lo vamos a tocar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una inquietud. Sí, Luis. En caso de que, por ejemplo, listo, yo quiero utilizar mi coayudante a base de aceite para un control de un hongo, ¿cierto? Pero también voy a aplicar un insecticida. Entonces quiero también generar como ese efecto de romper la tensión superficial de la gota de agua. Porque pues claro que el tema del Cosmo Oil es más bien, eso es una concentración emulsificada, ¿cierto? Sí, Entonces señor. ese efecto de tensión superficial no es como tan propio del aceite, ¿cierto? Entonces puedo adicionarle ahí mi alcohol para tener como el doble efecto. Sí, señor. No hay O ningún utilizo problema. Cosmoflux, que es aceite, que es un isoparafinas y alcohol. No, o sea, ahí la cuestión es de que Cosmoil y Cosmoflux prácticamente te van a romper la tensión superficial casi que de la misma manera. Lo que yo te recomendaría es aplicar un coadyuvante que sea específico para romper tensión superficial. Los alcoholes como tal te hacen que la tensión superficial te quede más o menos en 24 dinas por centímetro, mientras que un aceite, por más bajito que te llega por ahí a 28. Y eso, lo normal serían más o menos 32, 34 dinas, que obviamente la bajan. Un agua normal está más o menos en 70 y que te la dejen 34 sí tiene un efecto hipotensor, pero el que realmente la baja a los niveles que son adecuados para una aplicación son los alcoholes. Y sí los puedes mezclar, no hay ningún problema. Y también ahí podría incursionar en el Synergy, pues incorporar el Synergy en mi aplicación, que es como, tengo yo entendido que es como una mezcla con siliconas. No, tampoco. El Synergy es un producto completamente aparte y tiene unas funciones muy específicas. El Synergy es un superhumectante, entonces se recomienda mucho en aplicaciones donde tú tengas problemas, no sé, estés en una época seca, estés aplicando algo que necesitas que no se vaya a lavar, tienes esa manera de proteger y eso ya es una tecnología y es una charla que, yo doy una charla casi 2 horas de Synergy. Entonces, es bastante complejo pues, explicártelo ahorita, pero con Synergy sí hay unas funciones específicas para ese producto, porque el producto va muy específico.
¿ya? Entonces, si tú quieres agregar Synergy, yo lo vería más y, bueno, es que estoy haciendo una aplicación de pronto en época seca, los aceites me hacen daño, por ejemplo, en banano, que de pronto me puede causar alguna toxicidad, con aceites que no son refinados, los nuestros no, pero entonces voy a aplicar Synergy. O el verano es tan grande que de pronto me puede hacer un efecto lupa, entonces aplico Synergy que no me va a causar ese problema, ¿ya? En época de lluvia, yo no aplicaría Synergy, aplicaría un aceite. O sea, ya ahí ya es como el control y el manejo que tú le des a los productos de acuerdo a tu necesidad. Sí, porque es que salió el comentario es por el tema que en cierta ocasión escuché que el Synergy se podía utilizar incluso aún estando lloviendo, pues que se había hecho como un experimento en laboratorio y que generaba esa entrada de los ingredientes activos a la lámina foliar. Sí, pero es que yo ahí la verdad no lo orientaría hacia esa parte, porque Synergy sigue siendo un alcohol que tiene una tecnología que cuando el agua se va evaporando, él lo va concentrando en una forma como de gel, y esa gel lo que hace es entregar los nutrientes o el herbicida o lo que sea que estés aplicando ahí, el fungicida, insecticida, de una manera lenta y progresiva. Eso es una tecnología que se llama cristal líquido. Entonces, esa tecnología lo que nos permite es hacer esa perduración del ingrediente y que la parte no se lave. Yo tengo un ensayo en banano donde apliqué con Synergy y a las 3 horas me pegó un aguacero y el verde, pues yo eso se lavó y no se lavó. Ahí está el producto, quedó como si fuera un pegante. Pero eso es un caso especial. Si yo quiero realmente saber o resguardar mi producto por mucho más tiempo, los aceites son mucho más especificados para eso que un Synergy. Un Synergy es ojalá para época seca, no tanto para época de lluvias. Pues creería yo que va más orientado un aceite a eso que Synergy. El tema de esos coayudantes tienen ese estímulo directo sobre la parte estomática de la hoja o no hay como un efecto dirigido tan específico a ello. ¿En qué sentido? En dilatar el estómago para generarle mejor entrada del ingrediente activo que está aplicando, como he escuchado que funcionan las siliconas. Pues mira, yo la verdad teóricamente no tengo ningún conocimiento sobre eso, teórico. O sea, yo ni de la silicona lo he escuchado. Me tocaría leer más sobre las siliconas, porque como tal el apertura y cierre estomático de una planta depende de unos factores internos fisiológicos y no tanto de un producto coayudante. El producto coayudante lo que sí puede hacer es que esos estomas estén más expuestos o menos expuestos, porque el coayudante lo que sí puede hacer es degradar las ceras que están en la capa superficial, y esas ceras que pueden recubrir el estoma, pues va a hacer que el estoma esté más descubierto y por ende pues puede haber un intercambio, mientras la planta hace un intercambio gaseoso, pues entrar producto. Pero recuerda que muchas veces los productos tienen un efecto traslaminar y no es que tenga que entrar la gota de agua por el estómago, sino que simplemente ellos encuentran unos poros y unos orificios en la hoja que permite que como tal el producto entre, la molécula entre. Entonces, pues yo la verdad, te lo digo así, he leído muchísimo sobre eso y es primera vez que lo escucho de la parte de los estomas. El efecto sí es hacia la exposición de los estomas, más no sobre una apertura o cierre estomático. Perfecto, muchas gracias. ¿Vale? No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no es así, Marian, Caterine, queda en sus manos, Tatiana, quedan en sus manos el auditorio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo me despido, espero que la charla haya sido de su agrado y nos veremos el próximo miércoles, creo que hay charla, me corrigen algunos de los que están acá en el auditorio, a esta misma hora. Les agradezco por todos, espero hayan llenado el listado de asistencia que estaba en el chat. Si no lo han llenado, pues ahí está el puestico, como tal, el formulario que voy a volver a enviar, y agradeciéndoles a todos ustedes por el acompañamiento. Ingeniero, muchísimas gracias a ti por expandir este conocimiento, recordarles a todos los asistentes que esto hace parte de un programa en el cual Cosmoagro es pionera, que se llama Aliados 5G y que es en el territorio nacional. Aquí hacen presencia varios de nuestros aliados 5G en todo el territorio.
agradecerte a ti, a todos los asistentes, agradecerles a todos de verdad por el tiempo y a ti también, ingeniero Adrián. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.